Hola, en este vídeo quiero hacer una pequeña introducción al análisis de circuito en corriente alterna. Si os acordáis, en corriente continua, pues teníamos lo que os comenté que teníamos la resistencia, hacíamos la ley de Ohm y comentamos que las bobinas pues tenían resistencia cero, ¿no? Era un conductor enrollado en muchas espiras, pero si el conductor es ideal, pues no tiene resistencia y se comporta como un conductor, resistencia cero. Pero sí que os comenté que una bobina, os adelanté, que se oponía al cambio de corrientes. Es decir, si tengo una bobina y no puede estar pasando una corriente o no pasar corriente y le hago un cambio en la corriente, ella se va a oponer. ¿Vale? Y el condensador os comenté que hacía lo contrario, era lo opuesto que la bobina. Es decir, si yo tengo un condensador y le aplico un cambio de tensión, pues digamos que lo que va a intentar es, o le aplico un cambio de corrientes, adaptarse lo antes posible. Vale. Para entender esto un poquito mejor, os he preparado una simulación en Multisima. Vale. Vale, tengo aquí un circuito que aunque, a ver, vale, así se ve mejor. Lo que tengo es una resistencia y una bobina en serie, ¿vale? De 100 Henrios, que posiblemente lo interesante, perdón, sería cambiarlo, ¿no? A ver, a 100 miliamperios, vale. Bueno, aquí tengo la bobina. Vale, vamos a ver. Tengo un generador de alterna que, si os dais cuenta, tiene 325 voltios de pico. Si os acordáis, estaban los voltios de pico y los voltios eficaces. Los voltios de pico era el pico de la cresta y nosotros solíamos trabajar con los voltios eficaces, que era este valor dividido por raíz de 2. Si dividimos 325 entre raíz de 2, nos va a dar 230, que es la tensión que tenemos en un enchufe doméstico. Y aquí tenemos el valor de la frecuencia, que es 50 Hz, que es exactamente el mismo que tenemos en un enchufe doméstico. Vale, pues vamos a comprobarlo. Entonces lo que voy a hacer es conectar el osciloscopio, ¿vale? Que es Multisim, lo voy a insertar para que lo veáis. Entro en Simulate, Instruments, y tenemos aquí el osciloscopio, ¿vale? Lo puedo medir. Y el osciloscopio lo que nos permite es visualizar las señales. Pues aquí nos deja monitorizar la electricidad. Conecto, tiene dos canales, el A y el B. Conecto el negativo del canal a la masa y el positivo del canal A al positivo del generador. Con lo cual, si yo le doy a simular y le doy doble clic, aquí estoy viendo lo que sería la señal del generador. Si vemos, está variando continuamente. ¿Por qué? Porque se alterna. Para pararla, yo lo que mejor les recomiendo que le deis a single. ¿Vale? Toma una captura y la para. Incluso podemos parar hasta la simulación, si queremos, para que no esté la máquina calculando. Vale. Como vemos, en el eje vertical tenemos 5 voltios. Esta señal, recordemos que era de 325 voltios de cresta, con lo cual, claro, a escalones de 5 voltios, pues necesitamos muchos escalones y no nos caben en la pantalla. Lo que hago es, vale, aumentar, mira, ya empezamos bien. Voy aumentando el valor de cada división hasta llegar a 200 en este caso, ¿vale? Vale, ya podemos ver aquí la onda senoidal. Vamos a ver del generador, vamos a ver si tiene tensión, a ver si me deja hacer un pelín más grande. Vale, perfecto. Vale, si vemos, teníamos una escala de 200 voltios por división y la cresta de la onda vemos que es un cuadrito, que serían 200, más medio cuadrito, algo más, pues claro, que serían 325. Un cuadrito y algo más y medio coincide con la tensión que teníamos. Vale, en el eje de tiempos vemos que tenemos 10 milisegundos y si vemos una onda entera, ocupa dos divisiones. Claro, si cada división son 10 milisegundos, dos divisiones serán 20. Con lo cual, esto sería el periodo, 20 milisegundos de periodo, y sabemos que la frecuencia es 1 dividido el periodo. Con lo cual, 1 dividido 20 milisegundos serían los 50 hercios. Es decir, perfecto, estamos aquí viendo lo que sería nuestra onda senoidal ideal. ¿Vale? Perfecto.
Vale, si yo cojo y analizo, primero voy a borrar la bobina, porque creo que va a ser más fácil de entender. Y conecto la resistencia. Y ahora conecto, a ver un momentito para que se vea mejor. Vale, voy a coger el canal B del osciloscopio y voy a medir la tensión en la resistencia. Vale, ejecuto simular. Doy doble clic al osciloscopio y ahora ven que tengo dos ondas, la anterior y una que nos sucede lo mismo que antes, ¿no? Tenemos una escala muy alta, con lo cual vamos reduciendo. Aquí vemos que se solapan y es lógico. Es decir, la tensión en la resistencia es igual que la de la bobina, ¿vale? Que de la bobina, que la del generador, es lógico. Vale. Ahora lo que voy a hacer, ya están en fase, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es, voy a coger el osciloscopio, lo voy a desconectar y le voy a añadir una bobina. Pues bueno, voy a apartar de componentes básicos, inductor, y voy a añadir una bobina, por ejemplo, de 100 milímetros. Pues vale, la tengo aquí. Ahora con la conexión. Vale, vale, no se ha conectado en serie. Y ahora el canal B del osciloscopio, en lugar de medir la tensión en la resistencia, voy a hacer que mida la tensión en la bobina. Vale. Y ahora hago lo mismo, hago la simulación. Doble clic. Vale, un momento para que lo vea mejor, a ver si consigo que se vea mejor. Vale. Ahora. Ahí vemos el circuito mejor. Vale. Ahora lo que hago es doble clic al osciloscopio y mirar. ¡Uy! Ya no están en fase, igual que antes que se solapaban. Vamos a ver qué sucede. Vale. Lo primero que hago es voy a desconectar el canal B poniéndolo a 0, que era el de la bobina. Y si vemos, esto sería la tensión del generador. ¿Vale? Si lo vemos tiene coherencia, porque tiene 200 voltios por división y tenía una y algo más de la mitad, los 325 voltios, es decir, esta es la del generador. Y ahora voy a activar el canal B. Le doy aquí a AC y me aparece el canal B. Vemos que me aparece más pequeño, tiene lógica porque la tensión, los 325 voltios, se nos van a dividir la resistencia de la bobina, tiene lógica que sea más pequeña que la tensión de un generador, pero lo que nos llama la atención es que la tensión se adelanta, es decir, una bobina, si nos damos cuenta, se opone al paso de la corriente, pero si el cero del generador empieza aquí, vale, tienen que a veces trabajar haciendo la simulación, suceden estas cosas. Vale. Voy a parar la simulación y así que al mismo tiempo grabando el vídeo parece que no da para más. Vale, tengo aquí lo que sería la señal de la tensión y si nos damos cuenta, la bobina adelanta la tensión, es decir, el pico positivo empieza antes. ¿Te das cuenta? ¿Vale? Empieza antes. Es decir, la bobina, como os comenté, se opone a los cambios de intensidad, pero lo hace adelantando la tensión. ¿Te das cuenta? ¿Vale? Vale. Entonces lo que vemos es que la resistencia tiene la misma, no introduce desfase en la corriente, pero lo que sería la bobina sí. ¿Vale? En este caso ha adelantado la tensión. Vale. Voy a parar la simulación y ahora, en lugar de hacerlo con una bobina, vamos a hacerlo con un condensador o incluso, mira, para que lo veáis un poquito mejor, creo que vale la pena. Voy a coger la herramienta de recortes, mira, ya había estado yo haciendo pruebas y voy a hacer este recorte, ¿vale? De hecho, ya lo tengo aquí, ¿vale? Esto sería la figura de la bobina. Y así ya tenemos una muestra. Vale, vuelvo a Multisim, paro la simulación y lo que hago es cambiar la bobina
lo desconecto y lo que voy a hacer es poner un condensador. Entro en componentes básicos, capacitor, y voy a poner un condensador de 100 microfarads. Que antes estaba haciendo pruebas. Vale, pues mira, lo pongo aquí. Perfecto, y lo conecto. Los conecto exactamente igual que tenemos la bobina. Hacemos la simulación, le damos doble clic y vamos a parar la simulación para que no nos dé el error de antes. Vale. Y vamos a ver que sucede un poco lo mismo, que no están en fase, pero vamos a poner el canal B, lo vamos a dejar de mostrar. Lo pongo a 0 y esto sería la señal de la tensión. ¿Vale? Si ahora pongo la señal del condensador, si nos damos cuenta, ahora el pico de tensión está atrasado. Es decir, si yo tengo el ciclo positivo aquí, acordaros que antes lo teníamos en la bobina adelantado, ahora lo tenemos atrasado. ¿Os dais cuenta? Que lo que está haciendo es atrasando. Como hemos hecho la captura con la herramienta de recortes, las podemos comparar. Perdón, no puedo poner las dos a la vez. A ver, aquí. Vale, si os dais cuenta, antes lo que teníamos era la tensión grande, que era la del generador, y la bobina adelantaba la tensión, es decir, el ciclo positivo empezaba antes. ¿Vale? En cambio, el condensador, vemos que el ciclo positivo empieza después, lo cual tiene sentido porque hemos dicho siempre que el condensador era lo opuesto a la bobina. Pues más o menos esto era lo que quería que inicialmente entendierais en este vídeo, que la resistencia va a estar en fase con la corriente que pasa por ella, en cambio la tensión del condensador y la tensión de la bobina van a estar desfasadas respecto a su intensidad y va a ser opuesto. Si uno adelanta, el otro atrasa. ¿Vale? Pues bueno, esto era un poco lo que quería que vierais en el vídeo y ahora más en el siguiente vídeo vamos a analizar este circuito. Un saludo.